Comentábamos en el tema anterior que la construcción del Estado liberal en España tenía la forma de la lucha entre los liberales que apoyaban a María Cristina, la regente, y a Isabel, su hija y heredera al trono, con los partidarios de Carlos María Isidro, que reclamaba para sí la corona que había quedado vacante a la muerte de su hermano Fernando. Los apoyos de Carlos María Isidro pronto van a recibir el nombre de carlistas, un nombre más confuso y curioso de requetés. Mientras que la causa de la reina Isabel sería conocida como Isabelina o Cristina. Esta es una guerra civil que en España se extenderá entre 1833 y 1839-40. 39 se firma la finalización del conflicto, pero este aún se extenderá hasta el año 40 en algunas zonas de España. El triunfo de Isabel II o de María Cristina al frente de los ejércitos liberales o los ejércitos nacionales, porque en realidad es el ejército del Estado existente. El otro sería el ejército de un nuevo Estado que no llegó a fraguarse. Bien, pues vamos a ver entonces qué es esto de esta guerra carlista. La guerra carlista, ya digo que lo primero es establecer esa cronología de octubre de 1833 a 1839 o 40. La guerra carlista tiene un origen dinástico, ¿no? Es un conflicto sucesorio. Pero el conflicto sucesorio, en este caso, es un conflicto quizá menor. Nada que ver con la guerra de sucesión en España, que enfrentó a Austrias y Borbones, en el que sí, que básicamente la cuestión dinástica, es quien desempeña la corona, que luego tuvo sus flecos, sus peculiaridades, porque el triunfo de una opción o de otra, pues iba a llevar un tipo de España o de otro. Suponemos, porque siempre hablamos de lo que no ocurrió como algo posible y la historia es hechos y no ficción. Bien, en este caso, sinceramente lo menos importante es justamente el conflicto sucesorio. ¿Qué problema hay en que la corona recaiga en la figura de la hija del rey Fernando, absolutista, donde los haya, o en su hermano Carlos María Isidro, absolutista, donde los haya? Lo que evidentemente es una cuestión que se puede dirimir en un campo de batalla y no sería la primera guerra de sucesión, no sería la primera guerra civil en un país europeo sobre quién ha de ceñir la corona. Guerras de sucesión en España, hemos tenido guerras en Francia, en Inglaterra, la guerra civil en Polonia, la del Imperio Austrohúngaro, etcétera, etcétera. Pero en este caso lo que le va a dar un talante especialmente significativo y que le ha hecho prolongarse en el tiempo durante más de 100 años y que incluso hoy todavía hay un pensamiento carlista, es que se convierte en un conflicto ideológico. Por una parte, vamos a tener el testamento de Fernando, la pragmática sanción de 1830 que eliminaba la ley sálica y permitía que Isabel fuese reina, será Isabel II en un tiempo, y que su madre María Cristina, ante la corta edad de Isabel, ejerciese la regencia. Por contra, en el otro bando tendremos a Carlos María Isidro, acostumbrémonos a nombrarlo con su triple nombre, Carlos María Isidro, que es el hermano del rey y que durante bastante tiempo fue el heredero de la corona ante la incapacidad, imposibilidad o inexistencia de herederos o de sucesión biológica de Fernando. Sabemos que en 1829 Fernando se casó con María Cristina y que tuvo dos hijas, dos niñas, lo que entraba en conflicto con la ley sálica de 1705, que había sido derogada en 1789, aunque no publicada, y que dio paso a que en 1830 se volviese a publicar esa pragmática sanción que permitía a una mujer regir los destinos de España y ceñir su corona. Este sería el conflicto dinástico. Pero Carlos María Isidro, ya desde 1827, con aquella sublevación dels malcontents
y aquellos movimientos, o en 1822 con la regencia de Urgel, ya había quedado claro que en España, como en otros muchos lugares de Europa, incluso de América, existía un pensamiento que era tradicional, la defensa de la tradición, la defensa de un mundo rural, la defensa de la Iglesia y la defensa de una monarquía absolutista. Esto lo vamos a ver en muchos países europeos. Es un poco el conflicto entre la pervivencia de lo viejo y la llegada de lo nuevo. La fidelidad a las raíces tradicionales de las naciones y la esperanza, quizá la amenaza del progreso. Esto por una parte. Lógicamente, la defensa de estos ideales por la causa carlista obligó a que María Cristina tuviese que entregarse justamente a los intereses de aquellos que se encontrasen en el lado opuesto, que esos eran los liberales. Los liberales que defendían el progreso frente a la tradición, la industria frente al campo, o la ciudad, el mundo urbano frente a un mundo rural. Es simplificar mucho, evidentemente, porque encontraríamos básicamente esta definición podría valer para el pensamiento liberal que acompaña a María Cristina e Isabel, pero no siempre el pensamiento o la defensa de la causa de Carlos, la causa, como así se llama muchas veces, se encontraba en el campo, también la podemos encontrar en la ciudad, también la podemos encontrar en otros ámbitos. Carlos María Isidro y la defensa de sus derechos dinásticos vino apoyada por la nobleza y el clero rurales. Ya decimos que es un movimiento que se encuentra a gusto en el campo. Tuvo el apoyo de buena parte del campesinado, aunque no fue igual en todas partes. España demostró que la causa carlista tuvo mucho más peso en el norte, en el País Vasco y en Navarra, pero también encontramos en el Reino de Valencia, zona interior, o en Cataluña, siempre en las zonas rurales. No hubo ninguna capital de provincia donde triunfase la causa carlista. No. Es curioso, pero es cierto, porque algunas ciudades profundamente carlistas, como podía ser Bilbao, podía ser San Sebastián, o podía ser Vitoria, no cayeron en manos del carlismo porque las guarniciones se mantuvieron fieles al gobierno de Madrid, al gobierno de María Cristina. Bien, frente a esta nobleza, este clero rurales y campesinado, o a esta división territorial de España, en el bando cristino o isabelino, nos encontramos con la corte y la iglesia, vamos a decir, la corte, refiriéndome a la nobleza cortesana, vamos a decir, la nobleza y la iglesia cortesanas, que han demostrado fidelidad a la figura y a la voluntad de Fernando. Nos encontramos que buena parte del ejército es también fiel a su jefe supremo, que es el rey Fernando. De cualquier manera, ahora cuando hablemos del ejército veremos que ya María Cristina y Fernando habían preparado un poco al ejército para lo que pudiese ocurrir. Nos encontramos con el apoyo de la ciudad. Ya he dicho que ninguna capital de provincia cayó en manos de los carlistas. Nos encontramos con el apoyo, por supuesto, de la burguesía y hasta incluso en buena medida de ese, vamos a llamar, protoproletariado que está surgiendo a la sombra de las primeras industrias. Y encontraríamos que esta causa liberal, isabelina o cristina también encontraría algunos apoyos en el exterior, lógicamente, de países en los que el liberalismo tenía algún peso, básicamente Inglaterra, y también, en menor medida, Francia o la vecina Portugal. La causa carlista
Y tengo que decir que tanto en un caso como en otro tampoco no tuvo una incidencia especialmente importante la presencia o la ayuda extranjera. Pero las simpatías hacia el carlismo venían de Rusia, del Imperio zarista, del Reino de Prusia y del Imperio Austro-Húngaro. Bien, ya tenemos definido un poco la situación que va a provocar este enfrentamiento, que va a ser un enfrentamiento realmente enorme. Hablamos de 200.000 muertos, aunque las cifras probablemente sean mayores. Hay algunas cifras que yo considero un poco disparatadas, que llegan a hablar hasta incluso de 1.000.000 de muertos, cosa que me parece que ni la guerra civil de 1936 alcanzó. Pero la incidencia de la guerra en destrucción de propiedades y pérdida de vidas fue enorme. Y la pervivencia del sentimiento, del pensamiento carlista, se mantuvo y se volvió a rebrotar o a reaparecer como mínimo 2 o 3 veces más a lo largo de la historia del siglo XIX e incluso del siglo XX. Bien, vemos cómo transcurre esta guerra. En un principio tenemos que ver, puesto que es una guerra, tenemos que ver las fuerzas que se enfrentan. Y hablaremos del ejército. ¿Cuál es este ejército de 1833? El ejército de 1833, que ha sido renovado desde el 30, tiene aproximadamente, o puede presentar en armas movilizados, alrededor de 250.000 soldados, de los cuales aproximadamente nos encontramos con 120.000 de los llamados voluntarios realistas. Estos voluntarios realistas eran una fuerza absolutista, tradicionalista, que Fernando había ido construyendo como una especie de guardia de corps, pero que ahora, cambiando las circunstancias, le atemorizaba porque en caso de tomar una decisión o de tomar partido por uno u otro, estos guardias reales, estos voluntarios reales, probablemente se habrían decantado por la causa de su hermano Carlos María Isidro en contra de la de su mujer y su hija, Isabel II o María Cristina. Así que se inicia desde el 30 hasta el 33 una depuración de estos elementos más absolutistas del ejército, licenciando o separando de los puestos de privilegio y de decisión aquellos oficiales que pudiesen parecer más sospechosos de traicionar la confianza de Fernando y a su muerte de María Cristina. Al final, cuando se inicie la guerra, alrededor de 60.000 de estos soldados del ejército de 1833 apoyarán la causa carlista. Desde este momento se inician dos ejércitos. Un ejército carlista, bastante heterodoxo y que tiene que construirse de cero, a partir quizá de esos 60.000 hombres, y un ejército realista, o ya decimos isabelino, cristino, o ejército nacional, que al fin y al cabo es el ejército que existía en España. Bien, este ejército con las levas, la famosa leva, por ejemplo, de los 100.000, que se pagó con los recursos de la desamortización de Mendizábal, pues llegó a alcanzar un número aproximado de 500.000 fuerzas activas. El ejército carlista se fue construyendo y pasó de las partidas de guerrilleros, las partidas carlistas. Muchos de estos carlistas habían luchado ya contra los franceses. Ahí va a destacar Tomás Zumalacárregui, el gran líder carlista, adorado por sus hombres, un hombre valiente, quizá demasiado, un buen estratega, un buen conocedor de la guerra de guerrillas, y ya digo, venerado por sus hombres que le acompañaban ciegamente a cualquier misión. He dicho que quizá excesivamente valiente porque no supo protegerse en el sitio de Bilbao y fue alcanzado por una bala en una pierna y le produjo una infección que le causaría la muerte precisamente en 1835 y llevándose a la tumba buena parte de las esperanzas de triunfo de Carlos María Isidro. Bien, junto a Zumalacárregui tenemos al general Cabrera,
que combatirá sobre todo en la zona del Maestrazgo, en Castellón, el tigre del Maestrazgo, un hombre duro, un hombre insensible, que llevó la guerra hasta límites, hasta su límite, vamos a decirlo así. También junto a Cabrera deberíamos nombrar al conde de España, un personaje también curioso, un francés que ya vino a España huyendo de la Revolución Francesa y que luchó con los españoles contra los ejércitos napoleónicos, que luego se mantuvo en España con la nacionalidad española, negándose a volver a Francia. Conde de Espagnac, que fue españolizado por el conde de España, y se convirtió en capitán general de Cataluña y fue un hombre de confianza de Fernando, sobre todo en sus actividades más tristemente recordadas de represión. Como Cabrera fue el tigre del Maestrazgo, el conde de España también fue conocido como el tigre de Cataluña, personaje que al final acabó siendo asesinado por sus propios hombres en unos hechos un poco truculentos. Bien, estos grandes militares junto con la figura del propio Carlos María Isidro. Entre los militares realistas hemos citado ya en el tema anterior a Espartero, el general Baldomero Espartero. Bien, la guerra comienza en 1833, no vamos a decir tampoco demasiado, con el alzamiento carlista. Ese manifiesto de Abrantes lo deja bien claro: levanto mis banderas por mi familia, por mis derechos dinásticos, porque me obliga a la historia, no lo hago por mí, lo hago por mis hijos y herederos, etcétera, etcétera, y aquellos que no atiendan la llamada de mis banderas serán considerados enemigos y se tendrán que atener a las consecuencias. La primera fase de la guerra, del 33 al 35, se conoce como la fase vasca, donde se producen las batallas más considerables, entre ellas este sitio de Bilbao que causa la muerte de Tomás Zumalacárregui. Entre el 35 y el 38 se producen las expediciones carlistas. Son expediciones de los ejércitos carlistas hacia Madrid en un intento de, aparte de tomar la capital y de vencer la guerra o acabar con la guerra, el de ir sublevando poblaciones y alcanzando mayores apoyos a lo largo de España. Y ya finalmente nos encontraríamos con que de 1838 a 1839, fracasadas estas expediciones, se entra en el proceso final de la guerra, que acabará con el convenio de Vergara. Bien, veamos a ver este final de la guerra. A partir de 1836, 37, 35 con la muerte de Zumalacárregui, 36 con la batalla de Luchana, que muchos consideran la batalla clave de la guerra, en la que Espartero vence a los carlistas en Luchana, en la provincia de Vizcaya. A partir de ese momento la guerra parece que está perdida para la causa de Carlos María Isidro. Pero a pesar de todo, no es fácil que Baldomero Espartero y el ejército realista termine de ganar la guerra. Es una guerra ganada, es una guerra perdida, pero es una guerra que no parece que encuentre fácilmente su fin. Comienza a surgir el desánimo en las filas carlistas. Recordemos que todo este proceso bélico va parejo a ese proceso político, económico e ideológico que hemos visto en el tema anterior, en lo que era el reinado de María Cristina, de la regencia de María Cristina. Bien, entonces decía que dentro de las filas carlistas comienza a prender cierto desánimo ante una causa que parece ya inviable. Entonces empiezan a surgir los elementos que son partidarios de pactar, los transaccionistas, de pactar con María Cristina y con los ejércitos realistas, o con General Espartero, que ya es la figura máxima del ejército y del Estado realista, y aquellos otros que son intransigentes y que piensan continuar defendiendo el lema carlista de Dios, patria, fueros y rey. Este grupo intransigente
a la postre va a ser menor o va a tener menos fuerza, menos influencia dentro del pensamiento carlista que estos otros transaccionistas. Y al final se impondrá precisamente la voluntad de los transaccionistas, que en la figura del general Maroto acuerda con el general Espartero la finalización de la guerra en ese convenio de Vergara, la población vasca de Vergara, que se escenifica con el famoso abrazo de Vergara, en la que carlistas a un lado en formación, isabelinos en el otro en formación, y los dos generales, general Maroto por el bando de la tradición y el general Espartero por el bando isabelino, avanzan con sus caballos y se funden en un dramático abrazo. Por eso a este convenio de Vergara también se conoce como el abrazo de Vergara. Carlos María Isidro y los carlistas recalcitrantes, los intransigentes, los que se niegan a aceptar este final de la guerra, se dirigen al exilio con la promesa de volver, como harán en otras, por lo menos 2 ocasiones más. Este acuerdo de Vergara, ¿qué supone el acuerdo de Vergara? Pues es un intento de cerrar la guerra, y entre varios acuerdos, los 2 más destacados, los que más nos interesan, serían aquel que hace referencia a los fueros vascos y navarros, que se mantienen, la promesa de mantenimiento de los fueros vascos y navarros, es decir, sin represalias, sin castigo, y también aceptar que todos aquellos oficiales del ejército carlista que así lo deseen se incorporarán con su grado, su rango, con su oficio y con sus salarios al ejército real. Este es el final de la guerra carlista. Recordar que hubo otras dos guerras carlistas, una que veremos más adelante, que será la que conocemos como la guerra de Matiners, que tiene sobre todo, se centra en la zona de Cataluña, en la década de los 40, y luego veremos, cuando veamos el final de Isabel II y ese periodo que conocemos como el sexenio revolucionario, veremos un nuevo brote carlista, que será la tercera guerra carlista. Evidentemente, si los carlistas se habían sublevado contra su propia familia, Isabel, María Cristina, cómo no iban a sublevarse ante la llegada a un rey extranjero como fue Amadeo de Saboya. Y aún podríamos añadir una cuarta guerra carlista, que es la Guerra Civil Española de 1936-1939, en el que las banderas de la comunión tradicionalista, de la tradición carlista o del requeté, combatieron activamente en el bando sublevado, en el bando nacional, y que movilizaron a más de 40.000 voluntarios bajo las banderas de la Cruz de Borgoña, la Cruz de San Andrés. Y acabamos aquí con el tema para volver en el siguiente a donde habíamos dejado el anterior, es decir, el final de la regencia de María Cristina y ese pequeño apéndice que es la regencia del general Espartero. Nos situamos en 1843 y empezamos ya con el reinado de Isabel II.